Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo, el general Humberto Corado Figueroa, exministro de Defensa. Creo que la Fuerza Armada está en el momento de la discusión y ya no se diga en el momento del futuro de este país. Así que yo he querido abordar con Humberto, a quien respeto mucho. Él no solo es un buen militar, sino que es un ciudadano correcto e interesado en el destino de la patria. Y creo que opiniones como la de él son valiosas en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Bienvenido, Humberto. Gracias, Alfredo. Para mí siempre es un gusto atender esta invitación a este canal, amigo. Así que estoy a tu disposición para lo que tú consideres que podemos analizar esta mañana. Gracias, Humberto. Creo que de cajón el tema principal es la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Debo decirte que yo no estoy de acuerdo en el efecto que surtió. O sea, ellos tuvieron la amabilidad y la cortesía de explicarnos a un grupo de ciudadanos el por qué dieron el fallo. Tal vez técnicamente tengan razón en lo que hicieron, pero eso a mí me hace realizar una cosa, que la Constitución que tenemos no es la mejor y que la doctrina en que se basaron los constituyentes para elaborar esa Constitución también es equivocada. Pero me gustaría tener tu opinión, Humberto. Bueno, igual que tú, Alfredo, yo creo que los fallos de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia en general deben ser acatados. Pero precisamente por esa cualidad que estamos obligados los ciudadanos a cumplirlos, los miembros de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia están obligados también a ser mucho más analíticos, a profundizar en el análisis de los problemas que van a resolver, porque pueden dar el caso en que al hacer un análisis superficial o sesgado, ya no digamos, de los casos que les presentan, ellos puedan fallar de manera equivocada, porque son humanos. A mi juicio, este fallo, yo lo considero que ha estado altamente politizado, con una gran carga ideológica, es antimilitar y en alguna medida es antiinstitucional. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, creo yo que el contexto nacional que estamos viviendo, no solamente de los acuerdos de paz, sino que en la actualidad, con una alta incidencia de la delincuencia común y organizada que está afectando grandemente a nuestra sociedad, amerita que los analistas vean el contexto general de donde estamos, en el que estamos viviendo. Y yo creo que eso faltó en este fallo. Simple y sencillamente se fueron ellos por la vía puramente jurídica, por la vía puramente doctrinaria, y de ahí extrajeron ellos su resolución. ¿Y por qué digo que está altamente ideologizado? Porque las 30 personas que demandaron son personas de izquierda, que no tienen nada de malo, porque vivimos en una sociedad plural, pero su tendencia es antifuerza armada. Y por lo tanto creo yo que el interés que ellos tuvieron para demandar fue más que todo orientado a perjudicar a una institución noble, una institución como la Fuerza Armada, que ha dado incluso la vida de muchos de sus miembros para salvar a nuestro país. Porque la verdad es que cuando se pactaron los acuerdos de paz, yo pienso que el FMLN fue altamente favorecido. Casi los acuerdos fueron diseñados en función de sus intereses y no en función del interés nacional, no en función del país. Y eso lógicamente ha redundado en lo que tenemos en la actualidad. Y hay muchas contradicciones. Por ejemplo, ellos hablan de que hay que separar la seguridad pública de la defensa nacional. Perfecto, así lo dice la Constitución y así quedó pactado en los acuerdos de paz. Pero resulta que la PNC, desde el primer día de su fundación hasta este día,
no ha podido funcionar de manera autónoma, sino que siempre ha necesitado, siempre ha requerido del apoyo de la Fuerza Armada, que para nosotros los militares, y en mi caso cuando fungí como ministro de Defensa, lo hacía con muy buena voluntad, con mucho gusto, porque sabía que estábamos beneficiando al país más que a la institución recientemente fundada de la PNC. De tal manera pues que hay una contradicción ahí, porque separamos la seguridad pública de la defensa, pero la seguridad pública no tiene capacidad para poder actuar de manera independiente. Y se le ponen cuotas. Entonces, ¿en qué estamos? Es decir, hay una serie de cuestiones ahí que para mí son contradictorias y que estos señores debieron haber analizado y haber dado una respuesta diferente. Ahora, yo sinceramente, Humberto, no creo que el espíritu de estas personas, me refiero a los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, yo sinceramente no creo que el espíritu de ellos es antimilitarista. Lo que yo creo que es antimilitarista es la doctrina con que se creó nuestra Constitución. Y yo te digo, yo soy, y abiertamente lo digo y no me avergüenzo, yo soy gran amigo de la Fuerza Armada y soy de los que cree que mientras vive el ejército vivirá la república. Pero me parece injusto que de nuestros mejores ciudadanos que forman parte de la Fuerza Armada sean excluidos arbitrariamente de una labor para el interés nacional. Sí, en efecto, eso es lo que está sucediendo y creo que amerita en momentos de mayor tranquilidad, que ojalá tengamos más adelante, para poder reformar esos aspectos que no están funcionando adecuadamente. Partamos de la base de que el presidente de la República, cuando tomó la decisión de cambiar a su gabinete de seguridad, es porque consideró que no le estaba funcionando bien y que era necesario sustituirlos. Y consideró que los 2 señores generales que fueron nombrados en el Ministerio de Justicia y Seguridad y en la Policía Nacional Civil eran las personas adecuadas para llevar adelante una nueva estrategia contra la delincuencia. Entonces, eso es lo que realmente pensó el presidente Funes. Sin embargo, a pesar de los resultados que esta actuación de ellos ha tenido en alguna medida, que podemos estar de acuerdo o no con la tregua que se llama de pandillas. Pero fue positivo. Pero fue positivo porque bajaron los homicidios. Sin embargo, eso para los señores miembros de la Sala de lo Constitucional no tuvo mayor valor analizar esa realidad del país. Ahí es donde yo realmente pienso que se requiere mayor profundidad en el análisis y no solamente mecánicamente por la vía jurídica o por la vía legal o por la vía política, dar este tipo de fallos que sabemos que van a ser prácticamente un harakiri que nos estamos haciendo como sociedad, dándole mayores facilidades a una delincuencia organizada que está causando severos daños a la nación y sin embargo, pues aparentemente esos factores no son motivo de ninguna consideración. Ahora, a manera de tratar de ser objetivo, Humberto, yo creo que a los miembros de la Sala de lo Constitucional no les queda de otra. O sea, la labor de ellos es interpretar la Constitución, no considerar las circunstancias alrededor de una situación. O sea, tratando de ser objetivo, ¿verdad? Ahora, esto nos debe hacer realizar a nosotros los ciudadanos que sí tenemos el derecho y hasta cierto punto la obligación de analizar, es que tenemos que realizar de que la Constitución no está a la altura de nuestra situación nacional, que la doctrina en cual fue basada es una doctrina que nos tiene anclados en el pasado, es una doctrina que ya no está acorde. Digamos, uno de los justificativos que nos dieron muy amablemente los 4 magistrados es la formación militar de los señores generales. Entonces, uno de los invitados muy agudamente le preguntó, bueno, ¿y si estos 2 señores generales hubieran pasado por la Academia de la Seguridad Pública posteriormente, entonces sí los habilita? Sí. Entonces eso hasta cierto punto es un tecnicismo
bastante dudoso. Otra cosa, y esto fui yo el que se los dije, miren, les dije yo, la realidad es que el combate a la delincuencia cada día cobra más características militares. Si no, veamos la situación en México, veamos lo que se está dando en Guatemala, lo que se está dando en Colombia. O sea, no se puede divorciar el aspecto y mucho menos las tácticas militares de una guerra, aunque sea una guerra contra el crimen organizado, pero que está cobrando cada día más características militares. Sí. Mira, en primer lugar, yo creo que la formación de los señores generales Munguía y Salinas sobrepasa por mucho la capacitación que les van a impartir en la Academia Nacional de Seguridad Pública. Aquí yo no voy a relatar parte del currículum que ellos tienen, pero son hombres formados no solamente aquí, sino que en el exterior, con una preparación de primera. Así es. O sea, eso está fuera de discusión. Ahora, la Constitución, sí, yo creo que amerita que se haga un análisis, porque la Constitución fue creada en tiempo de guerra y en alguna medida obedecía pues a esa realidad que estábamos viviendo en el país en 1983, cuando el conflicto recién comenzaba, en momentos muy difíciles para nosotros como militares, que tuvimos que detener esa agresión del FMLN, que indudablemente que lo que quería era socavar la institucionalidad del país, cambiar el sistema e instalar un sistema comunista, porque ese era su objetivo político. Entonces, nosotros afortunadamente y con el gran esfuerzo, con ayuda del pueblo salvadoreño y del gobierno de El Salvador de la época, logramos neutralizar esa amenaza y por eso estamos en esta realidad, en esta situación. Pero eso no quiere decir que la Constitución no amerite algunos ajustes para que esta realidad nos permita funcionar mejor, porque la verdad es que las instituciones se hacen para funcionar dentro de una sociedad que aspira a progresar, que aspira a convertirse en un Estado moderno, en un Estado que permita darle bienestar a sus ciudadanos. Esos son los grandes objetivos nacionales. Entonces yo creo que si tenemos trancas en las leyes o en los reglamentos o en la misma Constitución que nos impiden alcanzar esos objetivos, pues hay que modificarlos, pero hay que hacerlo democráticamente, hay que hacerlo bajo un consenso nacional, hay que hacerlo con una gran discusión política en la Asamblea Legislativa, que es el órgano político por excelencia, donde todas las partes y todas las ideologías se involucren pensando más en El Salvador que en sus intereses partidarios. Yo creo que así podemos extraer una buena constitución, no necesariamente cambiar toda la constitución, sino que reformar aquellas partes que probablemente no estén funcionando mejor. Bien. No, y fíjate que obviamente la Constitución tiene partes muy buenas. Yo casi desde que se hizo esa Constitución, yo tuve mis reservas y las hice públicas en el momento. O sea, yo toda la vida he estado en contra de la limitación a la tenencia de la tierra. Eso me pareció una aberración a los derechos ciudadanos. Ahora, ya que se realizó la reforma agraria, con la que yo no estuve de acuerdo, pero es un hecho cumplido, pero eso no quiere decir de que vas a perpetuar la mediocridad agrícola. O sea, esa limitante a la tenencia de la tierra te genera un obstáculo a la inversión, un obstáculo a la tecnificación, un obstáculo a alcanzar economías de escala, que nos ponen en desventaja contra las agriculturas centroamericanas. Ni siquiera en Nicaragua hay limitación en la tenencia de la tierra. Bueno, otra cosa que yo estoy en contra de la Constitución, y tal vez no es tema, pero el monopolio que se le otorga a la clase política. O sea, eso es también un atentado a las libertades ciudadanas y un atentado hacia la transparencia, porque cuando tú vuelves intocables a los partidos, tenés lo que tenemos ahorita, una partidocracia que no representa y no responde a los votantes. Sí. Lo que pasa es que nosotros en El Salvador no le estamos dando la trascendencia que tiene la soberanía popular. La Constitución dice que la soberanía reside en el pueblo, pero en la práctica no funciona así. La soberanía reside en los poderes fácticos que le llaman. Entonces yo creo que ahí hay un contrasentido que hay que modificarlo de alguna manera. O sea, para verdaderamente
que las instituciones, que el Estado, el gobierno, funcionen en beneficio de a quien se deben, que es el pueblo. Perfecto. En el próximo segmento, Humberto, quiero que hablemos de la Fuerza Armada, los planes para modernizarla, para comprar armamento. Creo que hay argumentos técnicos y prácticos a favor y en contra de lo que se quiere hacer. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Humberto, el debate que se ha desatado alrededor de la compra de unos aviones chilenos, yo te digo, yo siendo piloto y gran amigo de los militares, yo debo de simpatizar con esa idea. Ahora, tengo mis dudas en el sentido que si es o no la mejor inversión, creo que helicópteros son un arma mucho más versátil, pero me gustaría conocer tus consideraciones, porque tú eres un militar hecho y derecho y conoces las necesidades de seguridad de nuestro país. Sí, mira, Alfredo, siempre ha existido la contradicción en aspectos de defensa, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Existe una frase muy conocida de si cañones o mantequillas. Quiere decir, ¿qué hacemos? Nos armamos para proteger nuestros intereses o invertimos en cuestiones sociales, salud, etcétera. Casi siempre los políticos se deciden por la inversión social, pero a veces a gran costo. A veces a grandes costos. Es decir, la defensa nacional no se puede descuidar. Es una prioridad, porque alrededor de la seguridad y la defensa de un país gira el resto de actividades. Entonces, como siempre estamos pensando en ahorrar, a veces cometemos errores y dejamos a nuestros países indefensos. No estamos hablando aquí de ninguna carrera armamentista, no estamos hablando de ninguna agresión futura, sino que simplemente estamos hablando del interés del país. En este caso, yo considero de que a pesar de que la economía del país no es la mejor en estos momentos, yo creo que la inversión que se piensa hacer en la adquisición de este material aéreo es realmente bien pequeña para lo que vale El Salvador y para lo que es su Producto Interno Bruto y para lo que es, digamos, el presupuesto nacional. 8 o 10 millones de dólares es realmente una cosa pequeña, que yo creo que si se adquieren le va a permitir a la Fuerza Aérea tener un material, si no de primera generación, un material utilizable para cualquier emergencia. Es decir, nadie está pensando aquí en un conflicto, pero hay algo fundamental. Todos los países tratan de mantener un equilibrio regional. Siempre hay que buscar que no haya un país vecino que esté, digamos, súper armado y nosotros estemos desguarnecidos. Siempre se busca que haya un equilibrio, siempre que haya alguna paridad, para que haya algo muy fundamental dentro de la estrategia militar, que es la disuasión. Porque tú no puedes disuadir a nadie si estás desarmado, pero si tú estás debidamente equipado, debidamente entrenado y con estrategias y tácticas adecuadas, pues puedes disuadir una amenaza. Que eso es lo importante, porque las Fuerzas Armadas están más para promover la paz que para promover la guerra. Ahí cumplen su función. Su función principal es mantener el statu quo, la estabilidad, la paz. Pero eso no inhibe de que en determinado momento, en una emergencia, pues hay que tener la capacidad de poder reaccionar. Entonces, yo considero de que ese material sería valioso para el país. También necesitamos material naval para poder cubrir nuestras costas, que son todavía mayores que nuestro territorio, y para poder enfrentar otras amenazas
que existen en la actualidad, como el narcotráfico y otra serie de amenazas que hay, que todos las conocemos, la narcoactividad sobre todo. Y entonces yo creo que bien vale la pena que se haga un análisis más profundo de las necesidades del país y se le dé a la Fuerza Armada el equipamiento suficiente para que pueda cumplir con su misión. Porque mira, la Fuerza Armada no solamente cumple funciones de carácter militar, sino que también actúa de inmediato en casos de desastre natural. Ya lo hemos visto en el pasado. Nosotros somos un país altamente vulnerable a los fenómenos naturales. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar equipados, no solamente la institución armada, sino que las demás organizaciones que forman todo el sistema de prevención de civil ante amenazas para poder enfrentarlas. Pero si estamos desarmados y estamos desequipados, entonces yo creo que no vamos a poder cumplir adecuadamente con esa función. Ahora, técnicamente hablando, Humberto, los aviones que se quieren adquirir son aviones prácticamente obsoletos, usados, pero como tú dices, la inversión es tan pequeña. Yo lo que quisiera es que nos explicaras por qué tú crees que ese tipo de avión vendría a beneficiar altamente a la Fuerza Aérea. Y yo me lo puedo explicar porque siendo piloto y aficionado a las Fuerzas Aéreas, sé que muchas veces plataformas obsoletas sirven para armamento moderno. Para ponerlo en términos sencillos, un avión obsoleto, pero armado con misiles modernos, puede derrotar un avión moderno, mal piloteado, a veces mal armado, y eso compensa. Sí. Pero me gustaría escucharlo técnicamente de ti. Sí, mira, como no soy piloto, al contrario tuyo, pues me faltan algunos aspectos técnicos. Pero conoces. Pero sí sé algo de eso. Mira, en primer lugar, no son aviones obsoletos, porque avión obsoleto es aquel que ya no vuela. Que no vuela, que no tiene una utilidad práctica. Sí. Estos son aviones que tienen, han sido, como llaman los pilotos, overhauled, ¿verdad? De tal manera que tienen que tener todos sus sistemas adecuados, funcionando. No, y vienen de la Fuerza Aérea Chilena, que es quizás de las mejores fuerzas aéreas de Latinoamérica. Lo mejor de Latinoamérica. Entonces son aviones que están aptos para poder ser utilizados para que cumplan su función. Y tú tienes mucha razón. Un avión de estos, bien artillado y bien volado por buenos pilotos, que nosotros tenemos excelentes pilotos, puede tener éxito ante otros material que incluso sea más moderno, que el que se va a adquirir. Así que yo creo que si la Fuerza Aérea nuestra, que a la cual yo le tengo también mucho respeto y mucho cariño por su desempeño, ellos aceptan ese material, es porque es un material que es bueno. Así que, no, y además que nosotros ya tenemos esos aviones. Claro. O sea que viene a complementar nuestro equipo presente. Exacto, esa es una de las características de las adquisiciones de material bélico, que tiene que ser homogéneo, porque a la hora de las reparaciones, los repuestos, y entonces debe haber cierta afinidad entre el material que se tiene con el que se va a adquirir para que no haya problemas de tipo logístico. No, y tiene que ser homogéneo humanamente. Exacto. Ya nuestros pilotos saben volar esos aviones. Nuestros mecánicos saben mantener esos aviones. Exacto. O sea, yo creo que hay una simbiosis interesante, sí. Y yo sinceramente creo que este debate es necesario apoyarlo, Humberto, porque la verdad es que inversiones buenas es lo que necesitamos. Sí. Ahora, vamos más allá de los A-37. A mí sí me gustaría ver una mayor inversión en equipo de helicópteros. Me gustaría ver una mayor inversión en la generación y fortalecimiento de fuerzas especiales. Creo que la Fuerza Armada y el Ejército deben jugar un rol en el combate a la delincuencia organizada y desorganizada. Y en ese sentido, países como Alemania, o sea,
utilizan fuerzas militares para combatir crimen organizado, para combatir terrorismo. Y en ese sentido yo creo que no debemos descuidar el rol legítimo de la Fuerza Armada. Sí. Mira, la tendencia mundial es esa. Menos efectivos, pero más capacidad tecnológica y más capacitación en entrenamiento, en educación, de personal. Información, exactamente. Entonces tienes toda la razón, tienes toda la razón. La verdad es que deberíamos de tener mejores helicópteros, más modernos, ya cambiar del sistema actual por otro más avanzado. Creo que nosotros tenemos una muy buena relación con los Estados Unidos. Siempre hemos tenido pues una afinidad con ellos. Yo creo que por ahí ellos podrían ayudarnos a mejorar nuestra capacidad, no solamente contra el crimen organizado, sino que contra todas las amenazas que existen de manera regional, porque hay que verlo en forma regional. Así que tienes toda la razón. Mejor equipamiento y mayor entrenamiento en fuerzas especiales es clave para el combate a estas amenazas que tenemos en la actualidad. Ahora, veamos la situación de la Fuerza Armada. Hay ciertas amenazas que te digo, a mí me afectan por la simpatía que guardo hacia la institución, la hipocresía con que se maneja esto de los derechos humanos. O sea, que siempre se sigue instrumentalizando la amnistía, se sigue instrumentalizando, y lo que más a mí me parece más repugnante de todo es el doble estándar. O sea, que se mide a unos con una vara y a otros con otra vara. Y yo creo que políticamente los ciudadanos salvadoreños debemos primero darle vuelta a la página y ver hacia el futuro. Y segundo, velar porque si se va a hacer justicia, que se haga justicia de verdad, no justicia parcial. Sí, mira, a nosotros como país, el hecho de que se haya indoctrinado a nuestra juventud, a nuestros maestros, incluso a la iglesia, en el pasado, a partir de los años 60, y que desembocó en el conflicto interno que tuvimos, nos ha causado grave daño. La verdad es que para mí ahí es el origen de todos los males sociales que tenemos en la actualidad. Desafortunadamente no se pudo contrarrestar ese proceso de indoctrinamiento. Hubo mucho apoyo del exterior en el contexto del conflicto este-oeste, sobre todo de parte de Cuba primero y después de Nicaragua, hacia la subversión salvadoreña, y pues hasta que tuvieron la capacidad de poder enfrentar a un ejército profesional como el nuestro. Pero ese daño ha quedado ahí, y aparentemente nuestros políticos de izquierda no han evolucionado lo suficiente como para entender que esa confrontación ideológica no nos ha llevado a ningún beneficio. Qué bonito sería que en nuestro país tuviéramos la alternabilidad política entre la izquierda democrática y la derecha, y que el país no sufriera mayores cambios, que tuviéramos objetivos nacionales bien claros hacia dónde ir, que tuviéramos rumbo como país, sin importar la ideología de los partidos políticos. Hacia ese desarrollo, hacia ese estadio de superación es que quisiéramos llegar, pero aparentemente todavía no hemos sido capaces de superar esa retranca que tenemos ideológica, y eso nos está perjudicando. Yo creo que el día que nos despojemos de esos intereses ideológicos y comprendamos que el desarrollo no se logra por esa vía, sino que el desarrollo se logra cuando hay inversión, cuando hay democracia, cuando hay respeto a la institucionalidad, cuando hay respeto a la persona humana. En ese ambiente es que los países prosperan. Y yo te aseguro que si logramos eso, El Salvador va a volver a alcanzar las etapas, los niveles de crecimiento que tuvo entre 1954 y 1978, que eran del 6% de promedio. Imagínate que un crecimiento de ese nivel, replicado en esta época, en 2 décadas, te aseguro que la pobreza casi desaparecería y nos convertiríamos nuevamente en el país pujante que fuimos en el pasado. Pero desafortunadamente
la ideología nos ha perjudicado y nos sigue perjudicando. Tú ves los enfrentamientos en la asamblea, unos partidos políticos tienen una visión del país, otros tienen otra, prácticamente vivimos enfrentados de manera permanente. Entonces eso para mí es lo que le está haciendo el mayor daño a El Salvador. Y lógicamente la Fuerza Armada, en medio de todo este mare magnum, es la única institución que se mantiene erguida, la única institución que mantiene sus principios, sus valores de disciplina, jerarquía, respeto, subordinación a los poderes establecidos. Es decir, gracias a Dios que tenemos una Fuerza Armada como la que tenemos, que hasta hoy pues, ha funcionado correctamente. Pero mientras no nos despojemos de esas ideologías que mencioné, pues yo creo que El Salvador va a seguir transitando por el rumbo equivocado. Y fíjate que me alegro que hayas mencionado dos cosas. Primero, la juventud y segundo, los valores. ¿Por qué lo traigo a cuenta? Yo creo que El Salvador necesita instituciones y programas a donde se pueda trabajar en esos dos aspectos. Y yo creo que la Fuerza Armada en ese sentido puede desarrollar labor social para ayudar en ese esfuerzo. Alemania en los años 30 tenía clubes deportivos, a donde pues venía de una crisis, venía de la República de Weimar, estaban tratando de consolidar, pues que eventualmente desembocó en algo malo, pero el principio es el correcto, o sea, se empleaban clubes deportivos a donde a la juventud les enseñaban valores, les enseñaban disciplina, les enseñaban patriotismo, y yo creo que eso es precisamente de lo que adolece nuestra juventud. Y en ese sentido, yo creo que tenemos las facilidades y la suficiente capacidad para empezar a generar esfuerzos de esa índole. Pues tú y yo hemos estado involucrados en el deporte y es el tema que vamos a tener en el próximo segmento, Humberto. Pero somos personas que apreciamos el valor del deporte, no como valor físico, sino que como valor moral, de el espíritu de equipo, el colaborar socialmente, y eso le da a cualquier sociedad una fuerza tremenda para lograr los objetivos que tú acabas de mencionar. Sí, mira, Alfredo, nosotros en el pasado ya tuvimos esa integración entre el magisterio y la Fuerza Armada. Había una excelente relación que se rompió cuando el magisterio fue contaminado con doctrinas de izquierda. Hace poco entrevistaron a la señora ministra de Educación, ministra de Salud. Una señora admirable. Señora que admirable por su edad, cómo trabaja. Y ella explicó que ella tuvo formación militar en el Instituto Nacional. Y no lo dijo abiertamente, pero lo dejó entrever que esa formación que recibió ahí le dio disciplina, le dio orden para superarse. Incluso mencionó de que en esa época las mujeres no estudiaban medicina y que a ella la invitaron a retirarse porque no era una carrera para mujeres, sino que solo para hombres. Pero estoy seguro que los valores que aprendió en el Instituto Nacional, que era un instituto militarizado, claro, habían profesores civiles, pero había control militar, pero no era un control cuartelario, como cualquiera podría pensar, sino que era un control más que todo orientado a que los muchachos se disciplinaran, que fueran muchachos sanos, que tuvieran perspectivas en la vida. Ese modelo creo yo que lo podríamos repetir, lo podríamos replicar en algunos colegios y poco a poco irlo instalando a nivel nacional. Estoy seguro que nuestros muchachos comenzarían a ver la vida de manera diferente, los padres de familia comenzarían a sentir el cambio de conducta y de superación de sus hijos, y eso beneficiaría al país a la larga. Entonces yo creo que es cuestión de integrarnos, es cuestión de entendernos que la disciplina militar
no es aquella disciplina que todo el mundo imagina. Y necesariamente bélica. No necesariamente bélica, sino que es una disciplina que les va a dar valores cívicos, valores morales, valores de disciplina, de respeto a todo lo que tienen que respetar. Entonces yo creo que eso sería interesante. En otros países en Sudamérica existen centros de formación para estudiantes. En Chile lo tienen. Sí, y algunos de ellos incluso les conceden grados de militares de reserva, de tal manera pues que los muchachos después se convierten en grandes profesionales con mucha disciplina y sobre todo con mucho amor al país y a las instituciones armadas y a las instituciones pues del Estado. De tal manera que creo que es un modelo que ellos lo trajeron de Europa, lo han aplicado correctamente, con dificultades, porque hay también oposición a ese tipo de formación, pero no me cabe ninguna duda que para nuestra sociedad tan convulsionada y nuestra juventud tan desorientada en alguna forma, creo que sería de gran beneficio. Oye, fíjate que a mí me enviaron a estudiar a los Estados Unidos a los 12 años, Humberto, y estando estudiando allá, el ministro de Defensa de la época me autorizó para ingresar al sistema de reserva de oficiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. O sea, yo participé en lo que se llama ROTC por 4 años y eso fue lo que despertó mi afición por la aviación, la disciplina que tengo yo, la visión que tengo yo. Y yo te digo, a mí me sirvió de muchísimo. Y a mí me gustaría, sinceramente, que algo así se instaurara aquí. ¿Sí? Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Humberto, vamos a hablar de nuestro Facito. Yo salí bastante molesto, con palabras suaves, del partido del domingo, porque yo honestamente no me gustaría ganar un campeonato como se ganó este campeonato. Y yo le pediría a las autoridades del FIRPO, de la federación, que escogieran mejor a los árbitros, porque dándole el beneficio a la duda, ese árbitro era un tremendo incompetente. Tengo entendido que ni siquiera calificado por la FIFA está, pero no dándole el beneficio de la duda, te lleva a mucha duda. O sea, yo estoy de acuerdo que el penalti que se le pitó al FIRPO, probablemente ya viendo las cámaras y todo eso, era legítimo. Pero se tragó un penalti contra FAS, se tragó un gol con la mano. Hubieron 2 tarjetas rojas que terminó de terminar la final. Sí. Entonces, yo salí muy molesto y entristecido, o sea, no solo entristecido en el aspecto moral porque perdió mi equipo, pero entristecido por el fútbol, Humberto. Sí. Y yo siento que el deporte hay que cuidarlo. Sí. El deporte es un instrumento social valiosísimo. Sí. Y hay que cuidarlo, o sea, no podemos permitir que ese tipo de actitudes destruyan el deporte. Sí. Bueno, como tú sabes, pues tuvimos la oportunidad de ser dirigentes del Club Deportivo FAS durante 10 años. Fueron 10 años de mucho sacrificio, de mucho ajetreo. Ganamos 2 campeonatos largos y creo que 4 o 5 subcampeonatos. O sea, el equipo siempre se ha mantenido en los primeros planos. Pero cuesta. Es caro. Y a mí lo que más me duele es que en Santana hay mucha afición por el equipo. Tú ves que la afición santaneca llena el estadio,
concurre a ver los partidos fuera de Santana. O sea, el FAS es un patrimonio de la ciudad, muy querido. Es un patrimonio del Salvador, Humberto. Y en Santana el FAS, no sé si es más importante el FAS o la misma ciudad. Porque la verdad que en Santana el FAS es algo prioritario para la gente. Por lo menos para los que les gusta el deporte. Yo lo que veo, además de lo que tú has mencionado, que estoy bastante de acuerdo con lo que tú dices, el árbitro pues tuvo una mala actuación. Pero yo creo que al FAS le afectó mucho el estado de la cancha. La lluvia realmente imposibilitaba que se hiciera un juego más fluido como el que acostumbra hacer el equipo. Pero yo creo que sin meterme en cuestiones técnicas, creo que al equipo le falta cierto potencial. Creo que para el próximo campeonato, si los dirigentes de FAS ven esta entrevista, yo les recomiendo que refuercen la delantera, que busquen un buen jugador de medio campo, un armador de juego, que es lo que está faltando. Digamos, alguien que pueda imitar a lo que hacía Manolo Álvarez en la época nuestra, o más recientemente un colombiano que tuvieron de volante, un muchacho de apellido Mafla. Algo así se requiere para que el equipo se fortalezca y que en la próxima final que dispute en el estadio, pues le dé una satisfacción a esa afición tan fiel de Santana, que a mí es lo que más me preocupa realmente. No, y mira, y también yo le tengo aprecio y agradecimiento a William Osorio, creo que hasta mucho hizo, pero sí, yo siempre he insistido en que el entrenador de un equipo, primero se le debe dar continuidad, y segundo, ver más allá de los campeonatos. O sea, yo me recuerdo en los tiempos de antes, se pensaba mucho en las canteras. Me llamó mucho la atención de que la cantera de FAS no haya llegado a la final como tradicionalmente lo hace. Eso a mí me denota, y tal vez puedo estar hablando de la ignorancia, que se ha descuidado un poco ese aspecto. Sí, la verdad que cuando FAS ha tenido éxito, siempre sus entrenadores han sido personas de mayor edad, con mayor experiencia. No digo que Osorio no la tenga, pero creo que todavía le falta un poco de rodaje para poder desempeñar en ese cargo. Y tiene potencial. Sí, tiene potencial, porque fue muy buen jugador. Además es una muy buena persona. No, y se debería de quedar como asistente. Ojalá lo dejaran como asistente, porque es un buen muchacho. Osorio es una buena persona. Pero yo creo que FAS necesita algo más que eso, pero necesita una reestructuración del plantel y sobre todo lo que tú estás diciendo, fortalecer las bases. En Santana hay una gran cantidad de niños que les gusta el deporte, que practican el deporte en diferentes canchas y siempre han salido buenos jugadores. Yo creo que es cuestión de incentivarlos, apoyarlos con material deportivo, con entrenadores capacitados, y yo estoy seguro que por una cuestión natural irán apareciendo jugadores de Santana que defiendan a ese equipo, pues como siempre lo han hecho. Que defiendan la camiseta y los colores. Sí. Ahora, aquí tú has tocado un tema interesante, el incentivar esto, tal como hablábamos en el segmento pasado, el valor del deporte como instrumento de cohesión social debe ser incentivado. Yo creo que la empresa privada tiene mucho que ofrecer. Sí. O sea, cuando yo fui presidente de la Cámara de Comercio de Santa Ana, teníamos un programa deportivo para la juventud, para que los hipotes no se metieran a las maras, y es un programa que los padres de familia y la sociedad lo abrigó muy positivamente. No sé qué ha pasado últimamente, pero yo creo que el gobierno a nivel nacional debería de instalar un sistema primero de incentivos fiscales para que la empresa privada apoye al deporte, tanto en instalaciones como en escuelas deportivas. Y segundo, hacer ver el deporte como un instrumento social. O sea, es un objetivo social fomentar el deporte y la sanidad de la juventud. Sí, indudablemente que el deporte es una de las herramientas más adecuadas
para poder sustraer a la juventud de los vicios. Y no solamente eso, sino que tenemos ejemplos de muchachos que se destacaron en el deporte nacional y después se convierten en empresarios incluso. No, y en excelentes profesionales. Excelentes profesionales. No vamos a mencionar nombres acá porque son conocidos, pero hay muchos de ellos que a través del deporte se abrieron paso y ahora son personas de bien. Así es que yo creo que sería interesante que el gobierno a nivel nacional y los gobiernos locales tuvieran algunos proyectos y programas orientados a rescatar a nuestra niñez de los vicios a través del deporte, no solamente el fútbol, sino que el atletismo, el básquetbol, la natación, etcétera. Hay varias disciplinas. Así que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Podrían incluso hacerse un esfuerzo por traer entrenadores especializados de otros países. Hay convenios. Yo veo que hay otros países que aprovechan los convenios internacionales para poder traer entrenadores capacitados y claro, inmediatamente se nota el resurgimiento del deporte y sobre todo el rescate de la niñez y de la juventud de la delincuencia. Fíjate que un buen amigo mío y compañero de colegio me honró porque me pidió que leyera el manuscrito de un libro que él está escribiendo sobre la historia del deporte en El Salvador. Y tú ves ahí en la historia que te digo, a mí me fascinó porque cómo inició el deporte a través de las milicias. Sí. O sea, el historial deportivo de El Salvador está muy cargado de ese vínculo que hay entre la Fuerza Armada y el deporte, y posteriormente el vínculo con el sistema educativo. Sí. Pero todo eso como que se rompió. O sea, yo no quisiera mencionar nombres, pero la reforma educativa de los tiempos de Walter Beneke le hizo mucho daño al país. O sea, se perdió cívica y moral, se perdió yo me acuerdo, yo estuve en el externado, uno de mis mayores orgullos era el desempeño deportivo del externado. Sí. Eso se canceló porque decían que fomentaba el elitismo y que la rivalidad con los otros, pero ¿a qué costo se ha hecho eso? El problema, volvemos a lo mismo que hablábamos al principio, mira, desafortunadamente hasta el deporte fue politizado y fue ideologizado, porque ¿a quién se le ocurre eliminar las cátedras deportivos? De programas deportivos o las cátedras de moral y cívica. A nadie, es un contrasentido total. Entonces yo creo que eso se puede rescatar. Y lo que tú decías, la Fuerza Armada, una base fundamental de su entrenamiento es la educación física. No puede haber un soldado que no tenga una buena condición física, y oficial también. De tal manera pues que ahí el trote, las preparaciones y la práctica de los deportes es algo consustancial a la preparación que tiene cualquier oficial o cualquier soldado. De tal manera pues que yo creo que eso se puede replicar en la sociedad. Antiguamente existía una Dirección General de Educación Física que casi siempre estaba bajo el mando de un oficial que daba muy buenos resultados, porque manejaban a nivel nacional las diferentes disciplinas con buenos entrenadores, que algunos de ellos eran entrenadores de la escuela militar. Casi siempre los mejores entrenadores de educación física estaban presentes ahí en la escuela y los resultados pues se veían. Así es que yo creo que eso es cuestión de reactivarlo nada más. No, y mira, esto de la cívica y moral, yo me acuerdo en el externado, todos los lunes nos formaban en el centro del colegio a cantar el himno nacional y el himno del colegio. Claro. O sea, desde los hipotillos chiquitos hasta los ya casi bachilleres. Y esas son cosas que a uno nunca se le olvidan y uno extraña. Claro. Pues te agradezco mucho, Humberto, siempre es un gusto tenerte aquí. Creo que tú eres un hombre valioso para este país y tenemos una gran tarea por delante. Gracias, Alfredo. Siempre te digo que para mí es un gusto venir a este canal. Ojalá que tengamos una buena audiencia de este programa y estoy a tus órdenes siempre. Muchas gracias, Humberto. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.